Saludos desde Puerto Rico hacia Suiza Y saludos desde Suiza hacia Puerto Rico. y estudiaremos Juntos la lección de la escuela sabática. un cordial saludo como siempre, ¿verdad? A esas personas que nos están viendo en este tu repaso de la lección de la escuela sabática. Y como siempre, ¿verdad? Nos gusta comenzar con una oración. Así que vamos a pedirle a nuestro hermano y amigo John Morales que tenga esa oración de inicio. Amantísimo Padre que tú estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por un día más que podemos estudiar, repasar y hablar estos temas maravillosos, Señor. Que el mundo entero pueda verlo y que la paz tuya entre en cada corazón. Todo esto te lo suplico y te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, John, por esa hermosa oración. Y el título, ¿verdad? De esta lección número 5 para el 29 de julio del 2023 es Expiación horizontal, la cruz y la iglesia. John, ¿qué me puedes decir de ese título? Está hablando de la expiación y horizontal. Interesante, ¿no? También dice la cruz y la iglesia. Bien. Y en Efesios, ¿verdad? 2:11-22 nos guía en un viaje que comienza con dos pueblos enfrentándose entre sí y finaliza con un edificio, templo construido, ¿verdad? Por ellos en paz conjuntamente, cuyo cimiento y argamasa es Cristo. En el recorrido de este viaje, Jesús consigue reconciliar a ambos pueblos, derriba muros que los enfrentaban y logra que ambos vivan en paz. ¿Qué similitudes encuentras entre estos dos pueblos y los creyentes que formaron actualmente el templo de Dios? Y vemos, ¿verdad?, que Cristo vino a unir de nuevo la familia del cielo con la familia de la tierra. John, hay unos puntos importantes, si los puede leer. Claro que sí. Dice la división, la reconciliación, el muro derribado, el mensaje de paz, el templo del Señor. Estos son los puntos, queridos hermanos, que vamos a discutir y se encuentran en Efesios desde el capítulo 2, verso 11 hasta el verso 22. Y el versículo del sábado para memorizar se encuentra en Efesios 2, 13 y 14, que dice así: pero ahora en Cristo Jesús, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, han sido acercados por la sangre, ¿verdad?, de Cristo. Cristo es nuestra paz, que de los dos pueblos hizo uno y derribó el muro divisorio. Así que nos damos cuenta, ¿verdad? Que está hablando del pueblo de Dios y los gentiles, ¿verdad? Cómo ese muro divisorio, ¿verdad? Eh, estaba. Y dice, tú eres un gentil, un griego, que ha aprendido a estimar al Dios de los judíos. De hecho, has dejado tu adoración a muchos dioses y has abrazado al único Dios verdadero. Mientras recorres los hermosos atrios y las columnas estriadas del templo de Jerusalén, los sonidos de adoración invocan tu alabanza. No obstante, en ese momento te encuentras frente a una barricada de piedra de 120 centímetros de altura, grabado cada poco metro en latín y en griego. Está este mensaje: ningún extranjero puede entrar dentro de la barrera que cerca el templo. Todo el que sea sorprendido será culpable de muerte. En ese momento te sientes excluido, alienado y separado. En Efesios 2, 11 al 22, Pablo ve que la cruz de Cristo marca una diferencia dramática, ya que destruye esas barreras y muros. Verticalmente la cruz disuelve la alineación,
al reconciliar al hombre con Dios, que fue lo que dije ahorita, ¿verdad? La familia del cielo con la tierra. Horizontalmente reconcilia a la gente entre sí. La cruz quita la enemistad y trae paz entre judíos y gentiles, haciéndolos una nueva humanidad. Juntos se convierten en un nuevo templo, morada de Dios, mediante el Espíritu. Importante, ¿verdad, yo? Que vemos que cuando ocurre esto, que Cristo muere y su sangre es derramada, pues como dije, ¿verdad? Hay una unión del cielo con la tierra, porque en el jardín del Edén, que Adán hablaba cara a cara con Dios, una vez el hombre pecó, se rompió, ¿verdad? Esa unión que había, que Dios podía ir al Edén a hablar con la pareja, pero lamentablemente el pecado hizo esa división. Y una vez Cristo nos redimió, ¿verdad? Con su muerte en la cruz, hay esa unión del cielo y la tierra. Y entonces, ¿qué pasa? También los muros que se habían hecho, y ahí presenta el muro del templo, pero en verdad los israelitas, los judíos, ¿verdad? Ellos lamentablemente también ponían ese muro, porque la verdad Dios se la había dado a ellos, John, pero ¿qué habían hecho con la verdad? La habían cogido para ellos y no la llevaban a otros pueblos. Así que ese era un muro y de hecho, ellos miraban a los gentiles por encima del hombro, los trataban como perros. Y yo no sé, ¿verdad? Porque yo nunca he ido allá a Israel, tú sí, pero no sé si eso queda todavía, que ellos se creen un pueblo superior y miran, ¿verdad? A los demás como que no, ¿verdad? Que no son parte de ellos. Pero sabemos que en un momento dado hasta Pedro y Pablo, ¿verdad? Tuvieron una situación por eso mismo. Inclusive, Pedro se comportaba de una manera cuando estaba con los judíos y cuando estaba con los gentiles de otra. Y llegó un momento dado que el ángel, ¿verdad? Dios le tuvo que decir, Pedro, mata y come, que no tiene que ver con comida. Pero ¿qué pasa? Era que tenía que dejar el orgullo, porque ¿qué pasaba? También el evangelio había que llevarlo a los gentiles. Aquí hay una pregunta, John, que dice, ¿qué significa esta verdad para nosotros hoy? Porque en aquel tiempo que se rompió ese muro y todo eso, pero nosotros estamos cayendo en eso mismo. Y eso es para reflexionar. John, ¿algún argumento que quieras decir sobre esa parte del sábado? Sí, es interesante, ¿verdad? Porque Dios escogió a Israel para que llevara el evangelio a las demás naciones, no para que se quedara con el evangelio para él. Lamentablemente el judío se quería quedar con el evangelio para él y por eso habían puesto ese muro en el templo, ¿no? Porque los gentiles pues lo veían como que no tenían derecho a la salvación. Ellos no tenían derecho, solo ellos tenían derecho a la salvación. Pero una vez Cristo muerto en la cruz del Calvario, Él le dice, vayan por el mundo entero, prediquen el Evangelio y bautízalo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jesucristo no les dijo, quédense en Jerusalén y prediquen en Jerusalén. Él los está mandando a los confines de la tierra y para eso Él instituyó la iglesia, instituyó 12 apóstoles para que ellos siguieran el trabajo, ya que Jesucristo se iba a terminar su obra redentora allá en el cielo. Y claro, nos mandó al Espíritu Santo que ellos no podían salir de Jerusalén hasta que no recibieran el Espíritu Santo. Eso que tú hablaste de Pablo y Pedro, pues mira, es bien interesante, Edwin, porque Pedro era una persona que no lo aceptaba, él no aceptaba, él era patriota, él era como que racista, vamos a decirlo así, pero él venía y le predicaba a los gentiles, se juntaba con los gentiles, hablaba con los gentiles, pero si él veía que un judío venía, él dejaba al gentil de lado y se iba con el judío y despreciaba al gentil con quien él estaba hablando, con quien él estaba compartiendo. Él lo despreciaba en ese momento
porque había un judío presente. Pero cuando ese judío daba la espalda, otra vez venía y se arrimaba al gentil. Y eso fue lo que Pablo vio, Edwin. Por eso es que Pablo lo confronta cara a cara y le llama hipócrita. Y entonces, eso que Pablo hizo, eso fue una amonestación. Eso no fue que él buscó problemas con el otro apóstol, no. Él está amonestando a Pedro porque Pedro está cayendo en falta. Y él quería amonestar a Pedro y de la manera que le amonestó, se lo dijo de frente: mira, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Si tú estás comiendo con ellos y luego lo desprecias, o sea, él le llamó hipócrita y todo, y así es, Edwin. Lo cogió y le dijo lo que le tenía que decir, y Pedro tuvo que aceptarlo. ¿Qué significa esta verdad para nosotros hoy? Esa pregunta que tú me dijiste ahora al final, pues nosotros tenemos que tratar de no caer en lo mismo. Nosotros tenemos que estar en un mismo sentir y en una misma fe en Cristo Jesús. Estamos en la iglesia unidos en oración, amándonos los unos a los otros, porque debemos de recordar que la iglesia no es mi casa, la iglesia no es la casa del hermano, la iglesia es la casa de Dios. Y si yo estoy en la casa de Dios, mira, yo tengo que estar ahí en reverencia, en santidad, porque estoy delante de la presencia de Dios. No puedo ir a la casa de Dios para ponerme a pelear con el hermano. Eso Dios lo va a ver mal y él se va a sentir por eso. Y lo va a soportar porque Dios perdona, pero son cosas que a él no le gusta. Entonces nosotros debemos coger esos ejemplos de estos apóstoles y tomarlos para nosotros en estos tiempos. Hay una cosa, ¿verdad? Que está hablando ahí que lo dije para reflexionar, pero también, por lo menos aquí no pasa tanto en Puerto Rico, porque sí, a veces visitan extranjeros la iglesia de nosotros, son poquitos, pero la mayoría son puertorriqueños. ¿Qué pasa? No así, posiblemente donde tú te congregas, allá en Suiza, quizá hay de diferentes lugares, mexicanos, peruanos, puertorriqueños, de España, y tenemos que aprender, ¿verdad? Que son de diferentes culturas y también son hijos de Dios. Y nosotros tenemos que amarlos también a esas personas, porque hay gente que ve un tipo de extranjero y sin conocerlo, odian a esas personas. John, ya le tienen algo sin conocer a esa persona negativo. Y no, nosotros los cristianos no debemos ser así. Al contrario, debemos rápidamente, ¿verdad? Presentarnos, ser servicial con ellos y entender que me imagino que es casi igual a donde tú estás, que tenemos que congregarnos juntos y tenemos que cada uno, ¿verdad? Soportarnos uno a los otros porque tenemos diferencia y eso hay que entenderlo. Aquí en Puerto Rico no es que no nos visitan, pero no es igual como a veces tú me has contado, ¿verdad? No sé si puedes abordar un poco de donde tú te congregas, que hay diferentes personas de diferentes países, para que la audiencia que nos vea pues sepa, ¿verdad? Cómo es, ¿verdad? Tu congregación. Sí, mi congregación, yo vengo de la iglesia madre por como 20 años congregándome ahí. Es una iglesia latina, pero latina quiere decir, el latín tiene varios ramos. Está el portugués, está el italiano, está el español y el francés también se puede categorizar como latín porque es muy parecido también al español. Eh, pero en esta iglesia pues estábamos pues brasileros, gente de Brasil, gente de Portugal y también gente de habla español. Pero de la gente de habla español
habían peruanos, habían ecuatorianos, habían colombianos y habían de diferentes países hablando el mismo lenguaje español, pero de diferentes países. Entonces, ahora, por la gracia de nuestro Dios, tenemos una iglesia hispana de habla español en la ciudad de Zúrich, Amén. Suiza. Entonces estoy muy feliz por eso, estoy muy contento por eso. Y pues allí tenemos varios hermanos, hermanos de España, hermanos ecuatorianos, hermanos, yo que soy puertorriqueño, tenemos una hermana que es de Costa Rica y de diferentes países, pero nos entendemos porque es el mismo lenguaje. Quizás, un peruano pueda entender una palabra diferente que un ecuatoriano porque no es el mismo país y pueden tener diferencias en significados de algunas palabras, pero son algunas palabras que pueden significar quizás para Perú una cosa y quizás para Puerto Rico otra, pero si estamos hablando una conversación, sí nos entendemos. Pues debemos, y es lo que yo siempre digo, el respeto es lo más importante, porque acuérdate, es otra cultura y aunque están, ¿verdad?, juntos congregándose, siempre uno debe de respetar y debe de comunicar, debe de hablar, porque quizás hay personas que hacen algo y hay gente que lo siente como una falta de respeto, ¿me entiendes? Pero la comunicación es lo más importante y el respeto. Una vez usted haga eso, yo creo que todo va a ir bien. Bien, vamos a la parte del domingo, ¿verdad? Que dice acercados en Cristo. Y aquí nos habla, ¿verdad? Y compara Efesios 2, 1 al 3, la primera descripción de Pablo del pasado gentil de los destinatarios, con Efesios 2, 11 y el 12, que enfatiza en sus nuevas descripciones del pasado. O sea, Pablo nos está hablando cómo eran antes, ¿verdad? Y cómo son ahora. Los gentiles que ahora eran creyentes en Cristo, miembros de su cuerpo. La iglesia en otro tiempo estuvieron totalmente separados de Israel y de la salvación que Dios ofrecía. Y yo lo vemos, ¿verdad? En la Biblia, donde aunque hubieron personajes en la Biblia que no eran del pueblo de Dios, pero Dios permitió que ellos, ¿verdad?, se integraran a su pueblo. Dice Efesios 2:11, 2:11 al 12. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión, por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Y así era yo, porque ellos no conocían. Simplemente el que conocía, pues era adoptado, ¿verdad? Como pueblo de Israel, pero no era todo el mundo. Dice, los judíos despreciaban a los gentiles porque eran incircuncisos y los gentiles despreciaban a los judíos porque por su circuncisión. Y aquí me detengo. Ustedes saben, ¿verdad? Hacer la circuncisión al hombre, eso es algo bien difícil, ¿verdad? Porque es cortarle el prepucio y las otras razas, ¿verdad? Los otros pueblos veían eso bien raro porque ellos estaban cortando esa parte. ¿Y quién iba a tener valor para hacer eso? Así que no todo el mundo veía eso muy bien. Pero la diferencia entre ambos pueblos era más profunda que una señal externa. Antes de conocer a Jesús, los gentiles desconocían el verdadero camino a la salvación, que quién era, Cristo Jesús, ¿verdad? El Mesías, el que había de venir. No pertenecían al pueblo escogido por Dios, no tenían parte en el pacto hecho con Israel, no tenían esperanza, no tenían a Dios. ¿Cómo ayudar a los que se encuentran hoy en la misma condición? Porque aunque esto lo vemos como pasado, John, volvemos a la pregunta que se hizo en el sábado, ¿verdad? Nosotros mismos vemos que hay personas que no conocen a Dios, no saben nada de Dios,
nunca lo llevaron a un templo, nunca le hablaron de Jesús. Quizás ellos habrán escuchado cosas, pero no las entendían. Y entonces, ¿qué pasa? Si nosotros no llevamos el mensaje y no se las explicamos, ¿cómo ellos van a entender y cómo van a aceptarlo? Así que es importante, en aquel pasado pasaba, pero también en este tiempo también pasa. John, ¿algún comentario de esa parte del domingo? Bueno, claro, estamos hablando aquí de la división que había, ¿verdad? Entre los judíos y los gentiles. Y como yo había dicho hace un rato atrás, los judíos pensaban que la salvación era solo de ellos, pero no es que era solo de ellos, sino que a través de ellos iban a impartir la salvación al mundo. Ellos fueron los escogidos para impartir las buenas nuevas de salvación. ¿Solo para ellos? No, para el mundo entero. Entonces eso es un privilegio porque ellos eran los que iban a llevar el mensaje para el mundo, no para que se quedaran con el mensaje para ellos solo. Y por eso fue que Dios le dio a entender la visión a Pedro cuando le mandó todas esas aves, todos esos reptiles que decía, levántate, mata y come. Y él decía, Señor, no puedo, porque nunca en mi vida he comido cosa inmunda. Pero él decía, pero Pedro, levántate, mata y come. Y si nosotros nos leemos todo el capítulo, vamos a entender qué era lo que Dios le estaba revelando a Pedro. No era que él estaba diciendo que todo lo que Dios limpió te lo coma porque Dios lo limpió. No, él estaba hablando del ser humano. Él estaba hablando que la salvación era tanto para los judíos como para los gentiles. Así que si tú te lees todo el capítulo completo y el próximo capítulo de atrás, tú vas a ver cómo Pedro mismo le explica a los otros apóstoles la visión que tuvo y cómo él se encuentra con Cornelio y cómo él le predica el mensaje a Cornelio y cómo Cornelio se bautiza a él y su casa. Es una cosa bien interesante. Y aportando un poquito más, ¿verdad? También, como dice John, le hace lo completo, porque no tiene que ver con comida. Usted le hace lo completo porque hay muchas personas que justifican. Podemos comer de todo, cosas inmundas, porque ahí lo dice. Pedro, mate y come, como Dios se lo dijo a Pedro, pues ya ahí es una licencia para comer. Pero hermano, no. Lea la Biblia completa, como dice John, y vea, ¿verdad? Verdaderamente qué era lo que Dios le quería decir a Pedro. Porque cuando usted termina, Dios mismo en su palabra se lo explica. Eso mismo que John estaba diciendo. Así que léalo completo. Bien, vamos a la parte del lunes, John. Reconciliación, el regalo de Dios desde la cruz. Y vemos, ¿verdad? Y te voy a permitir esa parte para que la dé, pero vemos, ¿verdad? Que Dios, por medio de de ese sacrificio, nos da un regalo, ¿verdad? Y es un regalo de redención, de que cada uno tengamos parte, ¿verdad? En la salvación. Y Cristo nos da paz. Él es nuestra paz. Eh, no es la misma paz que el mundo te puede dar, sino que es bien diferente. La única, puede haber problemas, puede haber dificultades, pero si tú tienes la paz de Cristo, mira, vas a mantenerte firme. Pero no es la misma paz que otros en el mundo pues te ofrecen. La única que te ofrece, ¿verdad? Esa paz es la de Dios. ¿Y qué pasa? Vemos, ¿verdad? Que nosotros al ser parte de eso, pues eso se abrió, John, a que pues todo el mundo venga a Cristo. Así que esa enemistad que había ya con los gentiles ya es ahora una amistad. John, para que continúe, ¿verdad? Esa parte del lunes. ¿Sí? Dice la reconciliación, ¿no? El regalo de Dios desde la cruz. Cristo es nuestra paz. Él es el que nos da verdaderamente la paz, querido hermano. La que dos pueblos hizo, uno derribó el muro divisorio
reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo mediante la cruz, matando en ella la enemistad. Y eso lo podemos ver en Efesios 2, 14 al 16. Y estamos hablando pues de la reconciliación. Mira lo que dice en el versículo 13 y 14. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabas lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, querido hermano. Al tú aceptar a Jesús, judíos y también gentiles, han encontrado el punto de unión y de la fraternidad. Los que estaban lejos, los gentiles, ahora están cerca, porque ahora son redimidos igualito que los judíos. Judíos y gentiles dejan sus hostilidades al pie de la cruz. La cruz elimina las enemistades generando paz. Jesús los reconcilia también creando un solo pueblo. Ahora son hermanos y hermanas, una familia unida. La reconciliación se experimenta cuando los miembros de la iglesia dejan de lado cualquier diferencia y reconocen a los otros miembros de iglesia como hermanos o hermanas amados. Jesús es el único que puede generar el milagro de la reconciliación, querido hermano. Y aquí estamos viendo esta etapa o este mensaje de la reconciliación, cómo Dios se reconcilia con el hombre. Le dice un mandato, que no coma de ese árbol, el único de todo el huerto él podía comer, pero el hombre le desobedece. El hombre peca abiertamente contra Dios y el Padre se aleja, ya no podían ver al Padre, ya no podían ver a Dios, pero Dios mediante Jesucristo hace esa reconciliación en la cruz, muriendo en lugar del hombre, querido hermano. Hay un texto que me gusta mucho, porque cuando Cristo le lava los pies a los discípulos y le dice, ustedes saben que yo soy el maestro y lo soy, pero si yo, siendo el maestro, le lavo los pies, los unos a los otros también deben lavarse los pies. Y eso lo hizo y eso lo instituyó en la cena del Señor. Así que nosotros, antes de participar de la cena del Señor, hacemos también el rito de los lavamientos de los pies, porque también es un mandato que Él nos ordenó a lavarnos los pies. Eso quiere decir que cuando nosotros estamos en la iglesia, cualquier miembro de iglesia es nuestro hermano y nuestra hermana amado. Cuando dice amado es porque le amamos, no porque estamos con una diferencia mirándonos mal o hablándonos mal del uno al otro o, o chismeando. No, somos hermanos y hermanas amados. Eso quiere decir que nos tenemos que amar, tenemos que estar amándonos. Son nuestros hermanos y hermanas. ¿En quién? En Cristo, porque estamos en Cristo, somos santificados mediante la sangre de Cristo. Bien, vamos ahora a la parte del martes, ¿verdad? Derribar el muro divisorio. Y aquí en esta parte, ¿verdad? Según Pablo, ¿qué hizo Cristo con la ley de los mandatos y ordenanzas? ¿Y por qué lo hizo? Bueno, vemos, ¿verdad? Que
mucha gente utiliza esto para decir, ¿verdad? Que la ley ya se abolió y ya no hay que guardarla. Pero vemos, ¿verdad? Que sí, Cristo derogó la ley. ¿Y qué ley fue la que derogó? La ley ceremonial. Pero también habían mandatos y ordenanzas. Un ejemplo, el muro ese que nos estamos refiriendo, posiblemente, ¿verdad? Más adelante, eso permitió, ya ese muro no está, permitió que los gentiles pudieran entrar al templo, ¿verdad? A adorar. Dice en Efesios 2, 15 y 16, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas para crear en sí mismo de los dos uno solo y un nuevo hombre, haciendo la paz mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Eso se encuentra en Efesios 2, 15, 16. Si hubiese sido así, ¿por qué Pablo animó a la iglesia a seguir guardándolo? Por otra parte, ¿quién discutiría por no estar de acuerdo en no matar o no hurtar? Pablo, ¿verdad? Dice, ¿verdad? Que Dios derribó ese muro de los mandamientos, pero aquí lo que se está refiriendo es la ley ceremonial. Hermano, estudie bien para que usted se dé cuenta. Esa es la ley que en la cruz del Calvario Cristo deroga, ¿verdad? La abolió. ¿Por qué? Porque ya usted no tiene que hacer todas esas cosas que hacían los judíos, circuncidarse, llevar el cordero y sacrificarlo, todas estas ceremonias que se hacían, que básicamente era una sombra, ¿verdad? De lo que iba a ser en el futuro. ¿Y qué pasa? Cristo con su muerte lo abolió. Por eso, Pablo más adelante solta a que los guarden, porque entonces se estuviera contradiciendo John. Pablo, si tú buscas en Efesios 6, 6, 2 al 3, te das cuenta que ahí habla del quinto, en el 5 al 3 habla del séptimo, en el 4 al 28 habla del octavo mandamiento y así, 4, 25 del 9 y del 5, 5 habla del 10. O sea, él está volviendo a hablar de los mandamientos. ¿Por qué? Porque esos sí que no fueron abolidos. La ley de Dios es eterna, lo dice la palabra de Dios. El mismo Cristo dijo, yo no vine a abolir la ley ni los profetas, sino yo la vine a hacer la que cumplir, si no hubiera dicho otra cosa. Pero ¿qué pasa? Hay gente que aprovecha esto para decir, no, no hay que guardar nada. No, hermano, hay un juicio y lo hemos estudiado en otras lecciones. Y si hay un juicio, usted tiene que juzgarlo por una ley. ¿Cuál es la ley que se va a juzgar? Pues los 10 mandamientos. Si no hubiera ley, pues no hubiera juicio, John, porque ¿cómo te iba a juzgar Dios? Para conseguir la unión de judíos y gentiles, Jesús derribó la pared intermedia de separación. Para conseguirlo, anuló la ley con sus mandamientos y requisitos. ¿Y usted cree que ahí justifica que fueron los 10 mandamientos? No. Eh, la ley que generaba conflictos entre judíos y gentiles era la ley ceremonial, de la que los judíos habían hecho un medio de salvación y a la cual habían añadido sus propios preceptos. Eso se encuentra en Hechos 15:5, Colosenses 2:20 al 22, Gálatas 2:11 al 14. ¿Qué es lo que queremos decir? Que debemos de estudiar esa parte porque Cristo sí abolió la ley, pero la ley que se está refiriendo es la ley ceremonial, porque si fuera así, pues yo podría robar, podría matar, podría hacer un montón de cosas y como quiera yo, pues iba a ser salvo, ¿entiendes? Pero no, te da la ley para que verdaderamente tú la puedas guardar. Y esa es la ley universal del cielo. John, ¿algún comentario en esa parte de ahí? Claro que sí. Estamos viendo que nuestro Señor Jesucristo muere en la cruz y cuando Él muere en la cruz, el sacrificio ya queda completado. Ya no había que hacer más ceremonias de sacrificios de macho cabrío ni de corderos. Eso allí paró porque nuestro verdadero cordero, nuestro verdadero sacrificio fue consumado en la cruz del Calvario. Y por eso es que lo vemos 70 años después
de la muerte de Cristo en la cruz, ¿qué fue lo que pasó? La destrucción del templo, porque Dios ya lo había profetizado de que el templo sería destruido. ¿Por qué Él permitió que 70 años después de Cristo el templo de Jerusalén fuese destruido? Para que estos sacerdotes no siguieran sacrificando más corderos, porque ellos seguían, Edwin, ellos seguían sacrificando. ¿Por qué seguían sacrificando? Porque ellos nunca aceptaron a Jesucristo como el Mesías. Y como ellos no aceptaron a Jesucristo como el Mesías, ellos siguieron sus ritos y lo siguieron y lo siguieron hasta el año 70. En el año 70 el templo fue destruido y cesó el sacrificio. Y eso lo podemos ver, está escrito en una de las profecías. Bien, vamos entonces a la parte del miércoles, John, a ver si tú nos puedes tocar esa parte del miércoles que se titula Jesús, predicador de la paz. Claro que sí, Edwin. Mira, en Efesios estamos todavía en el capítulo 2, ¿no? Pero ahora vamos al verso 17 y 18. Mira lo que dice. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros, que estabas ¿dónde? Que estabas lejos, y a los que estaban cerca también, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Por eso es que yo quiero recalcar, cuando Cristo va a subir al cielo, Él le encomienda a los 12 apóstoles que vayan por todo el mundo, no que se quedaran solo en Jerusalén o en Israel, sino vayan hasta los confines de la tierra y prediquen este evangelio y bautízalos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero no vayáis o no salguéis de Jerusalén hasta que no recibáis el Espíritu Santo. Entonces ellos obedecieron, Edwin. Ellos se reunieron todos en una casa a esperar el derramamiento del Espíritu Santo. Y ahí es donde vemos que el Espíritu Santo se derrama en forma de lengua. ¿Y ellos qué cosa hacen? Ellos empiezan a profetizar. Si yo hubiese estado presente en una situación así, eso hubiera sido maravilloso haberlo contemplado, Edwin. Ver cómo este grupo de personas alegres, unánime, en un mismo sentir en Cristo Jesús, profetizando y alabando a Dios, recibiendo todos juntos el Espíritu Santo y ese mensaje de paz, ellos lo fueron a llevar hasta los confines de la tierra, porque vemos que los apóstoles no pararon ahí. Ahí es cuando ellos comienzan a predicar. Vemos cuando Felipe le predicó al etíope, que lo bautiza, y vemos también cómo Pablo llega hasta Roma y sacrifica su vida en Roma por el evangelio. Y cada apóstol fue predicando el evangelio en diferentes partes del mundo. Vemos cómo Pablo instituyó iglesias en Éfeso, en Tiatira, en Turquía, hizo las 7 iglesias. O sea, ellos trabajaron ardientemente para llevar este mensaje de paz. Vamos a la parte del jueves, la iglesia, un templo santo. Y vemos que Pablo, ¿verdad? En Efesios del 2 a 2 11 hasta el 22 señala la unidad de los judíos, John. Porque, ¿qué pasa? ¿Te acuerdas que no todo el mundo podía ir al templo? Solamente los judíos. Había un muro. Pero Jesús, dice la lección que construye, ¿verdad? En Efesios 2, 11 al 18, construye algo, una cosa asombrosa, ¿verdad? Un nuevo templo compuesto por creyentes. ¿Qué significa eso, hermano? Que antes, ¿verdad?
uno iba al templo y eso era el templo. Y allí estaba la chequina, ¿verdad? Y los judíos iban allí. Pero al Cristo morir en la cruz del Calvario, ¿qué pasa? Él crea junto con sus discípulos, ¿verdad? Crea la nueva iglesia. Y esta iglesia es sin muro. Nosotros, ¿verdad? Nos congregamos en un templo. Yo no se congrega en un templo, yo también, de paredes. Pero la iglesia somos tú y yo, hermano. Eso fue lo que creó Cristo. Él derribó eso. Y las paredes, ahora, si yo estoy con mi familia o estoy junto con la familia de John y comenzamos un culto, esa es la iglesia. Ese es un grupo, esa es la iglesia que John está y la mía empezaron un grupito de personas, ¿verdad? Poquito a poco hasta que se formó una iglesia completa, ordenada. Pero si la iglesia se cae, los muros, la iglesia continúa porque la iglesia que Cristo construyó fue la iglesia con las personas, ¿verdad? Con los seres humanos. Dice en Efesios 2, 19 y 22, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Ahí ya Dios te está dando la ciudadanía, te lo está diciendo en su palabra, ¿verdad? Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois justamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. O sea, Dios dio desde el principio una estructura para cómo iba a formarse su iglesia. Y la base, ¿verdad? Fueron los apóstoles, fue él mismo, cómo era que esa iglesia, ¿verdad? Iba a seguir en los tiempos. Que de momento pasaron cosas y la iglesia, pues lamentablemente ocurrieron cosas, pero ahí sale, ¿verdad? En Apocalipsis, lo que habíamos estudiado, ¿verdad? En la otra lección, que Dios tiene un pueblo, siempre se ha mantenido un pueblo, manada pequeña. ¿Y cuál es este pueblo en este tiempo? Bueno, cuando leen Apocalipsis, que lo leímos en la otra lección, son los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. ¿Qué significa la fe de Jesús? Que tienen el espíritu de la profecía. Este pueblo del tiempo del fin sabe, ¿verdad? Guarda los mandamientos y sabe de profecía. Si usted está guardando 8, no cae ahí. Si usted no sabe nada de profecía y su iglesia no le está enseñando profecía, no cae tampoco ahí. Y no es que estoy tirándole a nadie, simplemente le estoy diciendo para que usted busque la verdad, para que usted vea, ¿verdad?, dónde usted está y usted se analice. En la cruz Jesús ha derribado toda separación entre los creyentes. Ahora puede trabajar unido formando un edificio compacto, un edificio espiritual que constituye un templo santo. Por eso dice que nuestro cuerpo es templo de qué? Del Espíritu Santo. Jesucristo es la piedra angular sobre la que el templo se sostiene. La Biblia, la enseñanza de los apóstoles y los profetas, es su fundamento. El Espíritu Santo coordina cada parte y hace crecer el edificio. ¿Qué es lo que le hace crecer a usted como grupo hasta convertirse en iglesia, hermano? El Espíritu Santo, porque para eso es que Él vino, para convencernos de pecado, para edificar, para entender las cosas, ¿verdad? Eh, con este, con este símil, Pablo concluye su exposición sobre los dos pueblos. Antes había muros, ahora hay armonía, todos trabajamos juntos, creciendo en el Espíritu. Así que importante, ¿verdad? Así es que debe ser una iglesia creciendo en el espíritu. Olvídese, sí, respetamos las paredes donde nos congregamos, eso es importante, hay que respetarlo, ¿verdad? Pero lo más importante es que como iglesia estemos unidos, nos llevemos, ¿verdad? Nos respetemos como estábamos hablando ahorita, aunque seamos de diferentes lugares, pues mira, que vea ese respeto, esa armonía y, ¿verdad? Esa comunicación entre nosotros para que el espíritu, como dice ahí, cuando hay eso, esa es la clave, cuando hay ese junte, esa armonía, la iglesia comienza a crecer. ¿Por qué? Porque las personas que nos ven les gusta ir a ese templo, a esa iglesia, porque los hermanos no están peleando, los hermanos no están bochinchando, los hermanos, ¿entiendes? ¿Qué pasa? Tenemos que ir arreglando todas esas cosas, ir soltando todas esas cosas, porque sabemos que somos imperfectos,
pero debemos poner nuestras imperfecciones como iglesia, ¿verdad? Ante las manos del Señor, para que Él mismo siga puliendo mediante el Espíritu Santo. John, ¿algún comentario? Si no, pues si puedes leer esa porción del Espíritu de Profecía. No, yo quiero decir, ¿verdad? Que nadie es perfecto. A veces cometemos errores y no nos damos cuenta, quizás por la falta de oración, no nos damos cuenta cuando el enemigo ataca. Y el enemigo en cualquier segundo y en cualquier circunstancia, querido hermano, puede atacar dentro de la iglesia. Y si verdaderamente uno no está en santidad o en oración con el Señor, uno puede caer. Entonces uno tiene que estar listo para no dejar que el enemigo ponga su trampa. Uno tiene que estar listo, uno tiene que estar despierto, amándonos los unos a los otros en un mismo sentir en Cristo Jesús, para no darle chance al enemigo, porque si nosotros le damos chance al enemigo, él se mete en la iglesia, y cuando él se mete en la iglesia y hay conflictos o hay malas interpretaciones, nosotros no lo vemos, pero Satanás se está riendo a carcajadas con sus ángeles malos. Él está ahí riéndose a carcajadas y se lo goza completo, porque él dice, mira cómo yo lo estoy poniendo a ellos a pelear por una tontería. Ellos están discutiendo. Mira cómo ellos están portándose. Y no solamente el Satanás se ríe a carcajadas, sino que imagínate, los de afuera ven una cosa así, se ahuyentan y se van. Y si nosotros no tenemos esa cordura, si nosotros no tenemos esa consagración para poder andar en santidad, ¿cómo nosotros vamos a querer ir afuera a predicar el evangelio a aquellas personas que no lo conocen? ¿Cómo vamos a pretender llenar una iglesia de miembros de afuera para predicarle el evangelio si entre nosotros mismos tenemos problemas? No, no puede ser. Primero hay que arreglar nuestros problemas y tenemos que buscar la solución amándonos los unos a los otros en amor fraternal. Y una vez que estemos en un mismo sentir en Cristo Jesús, Señor nuestro, entonces podemos decir, ahora estamos preparados para llenar los bancos que faltan llenar y traer esa gente que están afuera, porque cuando ellos vengan ahí, se van a quedar, hermanos, se van a quedar porque van a ver amor, van a ver paz, van a ver gozo y se van a quedar. Y ese es el propósito, querido hermano. Por eso es que hay que seguir escalando, pero para eso hay que pedirle al Espíritu Santo en todo momento que more en nuestros corazones. Como dice la palabra, orad sin cesar para que no entréis en tentación. Y para terminar, yo me gustaría que leyeras esa porción, porque ya que hablamos, ¿verdad? Que en tu iglesia hay marcadamente pues, diferentes, ¿verdad? Nacionalidades, pues léelo para que escuchen lo que esa porción tiene que decir. claro que sí. Si nosotros nos vamos al libro Testimonios para la Iglesia y lo buscamos el tomo 9 en la página 145, mira lo que dice, querido hermano. No tenemos 6 modelos para imitar, ni tampoco 5. O sea, no tenemos 6 modelos ni tampoco 5 para imitar, sino solo uno, Cristo Jesús. Si los hermanos italianos
franceses y alemanes se esfuerzan en parecérsele, colocarán sus pies sobre el mismo fundamento, el de la verdad. El mismo espíritu que anima el uno, animará también al otro. Cristo en ellos, esperanza de gloria. Quiero exhortaros, hermanos y hermanas, a no levantar un muro de separación entre las diferentes nacionalidades. Esforzaos, por el contrario, en derribarlo en todas partes donde exista. Debiéramos esforzarnos por llevar a todo el mundo a la armonía que hay en Jesús y trabajar con un solo fin. ¿Y cuál es? La salvación de nuestros semejantes. John, las últimas palabras que ya nos vamos. Bueno, queridos hermanos, hemos estudiado hoy la expiación horizontal, la cruz y la iglesia. Así que no se pierdan la próxima lección, el misterio del Evangelio. Y recordando nuestras redes sociales, usted nos puede buscar, ¿verdad? A mi querido amigo John, usted pone Noticiero Morales en Facebook, YouTube, y a mí me puede buscar por delvalle.e en Facebook y YouTube. Así que esta ha sido otra lección más desde Puerto Rico hacia Suiza. Y desde la Suiza hacia Puerto Rico. Bye.